Bienvenidos a su tema uno unidad de la unidad uno memoria colectiva. Y esta memoria colectiva, por supuesto, que apertura no solamente las objetividades de esta unidad curricular, sino también los conceptos fundamentales de qué es lo que se va a tratar, cuál es el inicio en este sentido de las relaciones de lo que nosotros hemos denominado por tanto tiempo la historia o la historiografía de nuestra propia memoria. Una memoria colectiva que se relaciona pues drásticamente e indudablemente con la memoria individual, particular o en este caso unipersonal, que además ha avanzado con el tiempo y por supuesto, mientras que nosotros nos vamos relacionando con el exterior, se ha convertido también en elementos identitarios para poder transformar esa colectividad, esa sociedad o comunidades cercanas o no tan cercanas. Por ende, esta memoria colectiva inicia de esta manera. La memoria, dice acá, no es un depósito, es una reconstrucción. Y que esa reconstrucción es como que nosotros estuviésemos hablando también de la revalorización de nuestra propia historia. Esta historia que ustedes me dirán, bueno, pero es que tenemos historias particulares, pero cuando hablamos de la historia social, de las historias culturales, de las historias políticas, pues evidentemente van aumentando los elementos en la cual nosotros los argumentos informativos y documentales de cómo nos comportamos, cómo nos identificamos y cómo nos relacionamos, no solamente de manera interna y selectiva, sino también de la manera más colectiva y, por supuesto, frente a otros escenarios externos. Entonces, esa reconstrucción, esa revalorización de esta memoria, que no solamente se va a consolidar con lo que nosotros conocemos, con ese conocimiento particular, sino que ese conocimiento se va trascendiendo dependiendo de la cantidad de información, de las cantidades de relaciones, de las experiencias que nosotros vivimos y por supuesto que un hecho categórico en qué territorio efectivamente se esté desarrollando todo este compendio emocional, por así decirlo, y por supuesto unos compendios y procesos muy particulares. Estos procesos indudablemente tienen una relación indisoluble con estas estructuras y subestructuras que condicionan a una sociedad o un grupo social. Evidentemente, acá estas referencias visuales quizás les pueda decir mucho, quizás no les puedan decir absolutamente nada, podamos tener esas relaciones, en este caso de saber de qué se trata, o sencillamente, bueno, es la primera vez que ustedes la puedan observar, o por lo menos por allí debe haber alguna relación de lo que se trata, del contenido y la significación de la imagen. Esto es una imagen, esto no es, en este caso, una memoria. La memoria se consolida en este sentido con elementos que solamente definen las comunidades y que esto se ha transformado, como otros compendios de tantas imágenes que involucra el mundo, se ha transformado en simbologías. Y por supuesto, esas simbologías que se transforman a través de la grafía o de las imágenes más complejas para poder determinar qué es lo que son, qué es lo que se me quiere transmitir, cómo se me quiere transmitir y por supuesto qué relación yo voy a tener como ser personal o sujeto personal a un sujeto social. Por ende, no está de más mencionarles que todas estas expresiones, que no solamente vamos a categorizarlas como artísticas, sino también categorizarlas como culturales y quizás patrimoniales, nos han llevado a esa reflexión constante que tiene que ver conmigo, con mi entorno, en este caso mi entorno más inmediato o en este caso el entorno externo. Y quizás esto pudiese decirse de manera un poco más fría o frívola, que no tiene ninguna relación. Porque bueno, yo no estudio estas áreas, las imágenes van y vienen, yo vi otras imágenes mejores, o por lo menos que me dé otra connotación y denotación de lo que esté sucediendo allí o qué es lo que se me quiere transmitir. Resulta que todo lo que nosotros vemos a nivel visual, en este caso de todo el compendio de la imagen y más que todo en la cultura digital, que tenemos muchísimas más, sí nos relaciona con esa memoria porque evidentemente va a estar respaldando un suceso, un hecho categórico que lo delimita en este caso el tiempo. Y por supuesto los protagonistas, quiénes son los que accionan ese hecho, en este caso muy puntual y que va a repercutir en causa y efecto como todo en otras acciones y por supuesto en este caso en las acciones en conjunto, porque aquí no solamente podemos pensar de manera unipersonal.
Dice Maurice Albach, en este caso, era la referencia que les compartía a ustedes en este tema uno sobre la memoria colectiva. Dice lo siguiente: no hay una sola sociedad, sino grupos sociales. Y la vida de muchos se interrumpe antes de que caiga la noche. Por ende, cuando nosotros hablamos de sociedad, pues tenemos que hablar no solamente por la cantidad de personas que se involucran en un espacio, en un territorio en particular, sino también de las experiencias y en este caso de las emotividades. Y por ende esas relaciones que, bien es cierto, dan desde el inicio interpersonal y luego se convierten en relaciones colectivas, son los que van a determinar grupos sociales. Y en este caso no podemos definirlo solamente en cómo se identifican unos con otros, la determinación de la territorialidad, sino también lo que se conjuga a través de ello. Por eso es que siempre decimos que para conocer un grupo social tenemos que convivir en este caso y vivir las experiencias. Eso es parte de la etnografía o de las investigaciones etnográficas y sociocríticas, porque de allí está enmarcado todos estos procesos y estas estructuras que, bien es cierto, marcan una sociedad. Por supuesto, las estructuras que son evidentemente las monumentales son la política, en este caso la parte social, la parte cultural. Esas grandes estructuras, como otras tantas, son las que van a determinar, en este sentido, semiestructuras o subestructuras que nos permitan entendernos sobre ese entorno o esa realidad externa. No podemos quedarnos solamente en la realidad interna, saber a qué es lo que nosotros en este caso nos pertenece, sino también esa realidad externa, que también igualmente nos pertenece. Y ustedes, pues evidentemente, se han estado relacionando con el tiempo. El mismo autor pues nos lleva a ese andamiaje del recuerdo. Nosotros nos encanta recordar. Quizás vamos a ponerle otro término, memorizar. Y ese término de memorización, en este sentido, es que empezamos a hacer una retroalimentación, una conjunción de lo que ha pasado en tanto tiempo para traerlo al presente. Esas famosas llamadas líneas del tiempo, porque nos establece esa conexión en los contextos sociales y los contextos, por supuesto, que debaten dentro de lo que nosotros podamos, en este caso, investigar. Por ende, él marca dos hechos muy puntuales. La memoria como hecho social, que es la memoria, no es una facultad meramente individual, sino que se construye a través de marcos compartidos que localizan y dan sentido a esos recuerdos. Porque cuando recordamos algo, más allá del recuerdo muy definitorio, empezamos a relacionarlo con muchas más otras cosas, que en este caso son las realidades externas que llevó a ese hecho en particular. Y luego tenemos la interacción con el grupo que necesitamos a los demás para recordar. La desvinculación de un grupo social suele generar el olvido de las vivencias compartidas con este. Y por ende, esa interacción con el grupo es indispensable. Es garante, en este caso, de que pudiésemos, en este caso, hablar de una memoria, de una identidad. A pesar de que, bueno, tienen sus terminologías por separado, ellas van a encaminar en este caso, en conjunto y muy conectadas, porque sin identidad, pues evidentemente no existe la memoria y sin la memoria, pues no podemos hablar de identidad, ¿no? Entonces, estos marcos sociales, como lo llama Maurice, o Mauricio, también llamado así, en este caso, estos marcos sociales nos lleva a ese tiempo ideológico, intelectual y ese tiempo vivido, las experiencias múltiples. Sabemos en este caso el concepto de ese recuerdo, de ese pensamiento que tornó a ese recuerdo y luego pasamos a lo vivido, a las sensaciones, a las experiencias. Por esas experiencias, pues marca una consecuencia y por supuesto le recordamos en este caso de las múltiples sensaciones, sean buenas, sean malas, sean regulares, por supuesto. En este sentido va a tener una consecuencia mayoritaria cuando hablamos en los contextos grupales o por lo menos colectivos, ¿bien? Entonces, no es lo mismo ni se escribe igual. En este caso vamos a poner en contraste dos términos, la historia y la memoria colectiva. Historia, que es una construcción externa, a menudo escrita con la tradición, se apaga y busca esquematizar cambios globales más que vivencias internas. Ya de por sí es esquemática, universal, se pone afuera, distante, más allá de la memoria y centra su mirada en el cambio y aspira a una esquematización global en forma ideal de una historia universal.
centrada en rupturas, porque necesita un inicio y un fin, y las experiencias están interconectadas. Por otro lado, la memoria colectiva se centra en lo que permanece, en las similitudes y en la continuidad de un grupo vivo. Es interna, continua y plural y se centra en la duración, en lo que permanece, en las formas que persisten vivas pero con cierta definición. Centradas en la supervivencia, es un cuadro de parecidos, de iguales, de similitudes, donde los acontecimientos se revuelven, en este caso, en similitudes. Entonces, tenemos por un lado que la historia, bien es cierto, y abiertamente lo podemos decir, se cuenta y en este caso, se absorbe o se consume desde la persona quien la cuenta y cómo la cuenta. Pero la memoria colectiva, en este sentido, se debe mantener viva y se mantiene viva a través de esas mismas experiencias, porque es continuo, porque es plural, porque se transforma completamente. Por ende, no quiere decir que la historia no se transforme. Siempre se consiguen hallazgos y continuamente estamos en ese debatir constante, ¿no? Y que esa continuidad de ese esquema muy puntual, pues nos lleva nuevamente a reformular que el tiempo y el espacio o el pasado, evidentemente, se ha contado de una sola manera y hay que revalorizar esa historia. Contarla de múltiples maneras es la que nos ha llevado a relacionarla con la memoria colectiva. Entonces, si nosotros no solamente nos enfocamos en que vamos a estudiar la historia, porque vamos a estudiar hechos categóricos, hechos puntuales que marcaron el inicio y el fin, como les mencionaba anteriormente, evidentemente la memoria colectiva va a estar aislada, no la vamos a considerar y por eso se les mencionaba con anterioridad que a pesar de los avances de la tecnología, de los procesos metodológicos de investigación y documentación en la actualidad o en la contemporaneidad, no ha retomado, en este caso, el sentido o la raíz de la propia memoria colectiva. ¿Por qué? Porque solamente nos enfatizamos en los tiempos, en la datación del hecho, en la descripción del mismo, dependiendo del panorama de cómo se esté contando, pero pareciera que las vivencias, en este sentido, que persisten en contar, las aislamos. Entonces solamente queremos ver, en este sentido, la objetividad manejada desde una sola subjetividad. Hay que tener atención en ello. Por ende, la memoria colectiva, como todo, ha evolucionado desde las diferentes perspectivas. Y estas diferentes perspectivas se las coloco de la siguiente manera. Podemos considerar lo que hemos determinado por tanto tiempo, la memoria histórica, la relación entre la memoria y el trauma y la memoria como resistencia. Por un lado, la memoria histórica, esa que siempre reclamamos, en este sentido que se está perdiendo, que ya no valoramos de la misma manera, que ya no recordamos de la misma manera. En este caso es el esfuerzo consciente de los grupos por encontrar su pasado, ya sea real o imaginado, valorándolo con respeto. Relacionado con las corrientes de la nueva historia social que cuestionan los lineamientos elitistas y estructuralistas sobre los cuales se había escrito e interpretado de manera hegemónica del pasado. Por eso es que también la memoria histórica la llevamos a estos términos nuevos de la decolonialidad de la memoria histórica. Porque esa nueva historia social, pues evidentemente la idea es integrar esa memoria viva, el que está vivo, el que mantiene la experiencia y que por supuesto su manera de contar no es que va a ser tan distante frente a los hechos que se han escrito de manera con lenguajes muy técnicos y muy elitistas en muchas ocasiones, pero sí va a cambiar el rumbo, en este caso, de lo que hoy denominamos empatía por la historia, por las experiencias contadas y compartidas. Por otro lado, memoria y trauma, los conflictos bélicos y la violencia política actúan como grandes generadores de memoria colectiva, creando relatos que condicionan el presente y el comportamiento social. Se establece así una compleja relación, dice acá, entre pasado y presente a través de la memoria compartida y colectiva, porque se va a compartir o se va a comportar a la vez como un resultado del presente. ¿A través de qué? Los grupos sociales relatan el pasado, condicionados por el momento histórico en que elaboran ese recuerdo. Por eso es que los recuerdos se deben, en este caso, otorgarle un valor mayor en el momento que está sucediendo, ¿ok? Y como agente que influye en ese presente, las percepciones del pasado que condicionan las actitudes y los comportamientos sociales.
Por ende, se discute la forma de acción colectiva en que la memoria opera como eje articulador y como elemento central de una denuncia pública. Por eso es que el resultado, y por otro lado, el agente, la memoria colectiva va a tener en este sentido, y es la que ha garantizado por tanto tiempo, que las percepciones de lo que ha sucedido en un tiempo, no vamos a decirle el pasado de los siglos tal, no podemos hablar de hace 10 años, de 5 años, de 2 años. Y nosotros aquí en Venezuela podemos decir qué fue lo que pasó ayer. Porque esas actitudes, esos comportamientos sociales en Venezuela en particular y quizás en Iberoamérica, ha pasado de pronto, ha pasado continuo y quizás muy rápido. Quizás otros tantos países pues se han acomodado esos comportamientos sociales como vaya viniendo, vamos bien. Pero nosotros nos hemos convertido en condicionantes permanentes de lo que pasa día con día. Un ejemplo muy categórico y más allá de entrar en debate político, nos ha llevado la reconversión y por supuesto la recesión económica constante por tanto tiempo, esa recesión económica que estamos, pues evidentemente, a la alerta de cómo está la tasa del día, por ejemplo, de una moneda extranjera que no es la propia, pero es la que condiciona las transacciones internas y externas del país, y que por ese momento histórico de tantas devaluaciones de nuestra moneda nacional ha llevado a condicionarnos a un comportamiento, adaptar nuevos procesos en este caso, hasta de hablar, de comunicarnos y por supuesto de las negociaciones tantos que todos ahora somos negociantes de una moneda extranjera. Y que eso se ha condicionado, por supuesto, otros tantos limitantes, lo social, lo cultural, lo ideológico, etcétera, etcétera. Algo tan, vamos a decirlo así, tan habitual en este caso que es las transacciones, la moneda, el poder adquisitivo, ha desestabilizado constantemente y por tantos años muchísimas otras estructuras de nuestra propia sociedad. Entonces, esa parte del trauma, más allá de los conflictos bélicos que por supuesto son catastróficos para muchas naciones, nosotros lo hemos visto también como una violencia política. Esa generación de relatos de cómo se vivía en diferentes repúblicas y ahora en la contemporaneidad nos lleva a una separación indudable de hechos y acontecimientos, que por supuesto, dependiendo de quién la esté contando, se establece ciertas experiencias. ¿Ok? Luego pasamos a la memoria como resistencia. En contextos de opresión surge la memoria pública o clandestina como una voluntad de grupos sociales para resistir las narrativas oficiales del Estado. El campo de batalla se determina por una memoria oficial y la memoria clandestina. Por ejemplo, en este caso, en estos contextos, existía la narrativa franquista de la guerra civil de buenos contra malos. Y por otro lado, una respuesta nacionalista, guerra, agresión extranjera, el invasor versus el pueblo. Me imagino que han tenido ahí viene el recuerdo de ciertas situaciones en particulares que hemos vivido y que hemos escuchado. Una relación clara de familia que representaba en aquel entonces, cuando empezaron, pues evidentemente los conflictos políticos como resistencia, representaba la oralidad. La iglesia, que es una institución respetable, más allá de todas las ideologías, si creemos o no, es una ideología en este sentido que mantiene bases sólidas para poder establecer ciertos discursos. Y no menos importante, el exilio, que siempre ha existido en toda sociedad y que eso lo ha llevado indudablemente la cantidad de información y la prensa o los medios de comunicaciones han permitido ese acercamiento de esas experiencias de cómo vivir en el exilio y cómo, en este caso, sobrevivir de ese exilio. Por ende, la reconstrucción de la memoria afectada por esos procesos de invisibilización no constituye un mero esfuerzo de investigación, sino que también se fundamentalmente requiere un activismo social orientado a desmitificar estereotipos y verdades dadas y profundamente arraigadas a una cultura dominante. Nosotros tenemos, y eso hay que dejarlo muy puntual, nosotros tenemos una cultura dominante de hace muchísimos años. Y esa cultura dominante, pues, nos ha llevado a resistir modos de pensar continuamente. Si ustedes se han dado cuenta, y me imagino que hacen en este caso una reflexión, dependiendo de sus edades o su generación, pudiesen en este sentido obtener una reflexión, una subjetividad en que, bueno, para los años 2013 yo pensaba de esta manera, adquiría tal producto,
tenía la oportunidad de escribir tal cosa de manera particular, pero que va a pertenecer al colectivo. Ahora, reflexionen lo que tenemos ahora. ¿Qué políticas de convivencia, atención con ello, de convivencia, políticas de pensamiento, en este caso las ideologías, nos ha permitido establecer, en este caso, esa batalla, ese campo de batalla de una memoria oficial y de una memoria clandestina? De buenos contra malos, como bien dice, ¿no? Del invasor, quién es el invasor y quién en realidad es la garantía de ese pueblo pensante y consciente y, por supuesto, accionador y garante de su misma memoria. Yo les coloco acá dos imágenes. Una es, por supuesto, una fotografía en el lado izquierdo de sus pantallas y en el lado derecho, por supuesto, es una obra artística de Picasso. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, porque la memoria oficial y la memoria clandestina no viene para estos tiempos. Esto es un término que se ha llevado hace muchos años. Y por supuesto, las guerras civiles españolas de ese continente, de esas naciones, ha repercutido, en este caso, a la memoria que embarga Latinoamérica o Iberoamérica. Entonces, yo les coloco por un lado Bombardeo de Guernica, dice la fotografía entre julio de 1936 y agosto de 1937, se llevaron a cabo más de 2.000 bombardeos en 130 municipios del país vasco. En algunos de ellos se realizaron los primeros experimentos con bombas incendiarias de la historia. Y por otro lado, tenemos el Guernica, también llamado La Guernica, dependiendo de cómo se lea, de Picasso, Pablo Picasso. Esta colección, por supuesto, llevado a cabo en este sentido sobre el Museo Reina Sofía de Madrid. Y me permito leerles lo siguiente de manera textual sobre esta simbología, que no quiere decir que porque tenga, en este caso, ciertos parámetros o ciertas formas hacia la complejidad del escenario real del hecho, no quiere decir que no tenga nada que ver con la memoria, ¿ok? Entonces dice lo siguiente, para poder contextualizarlos más a fondo, dice lo siguiente: el bombardeo de Guernica en 1937 fue un acto atroz de la Guerra Civil Española, considerado un ensayo de guerra total contra población civil indefensa que destruyó el 85% de la villa. Más que una batalla, fue una masacre simbólica dirigida contra la identidad vasca y un preludio del terror moderno de la Segunda Guerra Mundial, inmortalizado por Picasso como un alarido universal antibelicista. Estos pensamientos sobre esta obra en particular, que por supuesto yo les coloco acá un fragmento, ustedes pueden en este caso googlearla y ver toda la manifestación, en este caso de formas y composiciones, dice que en este caso el Guernica de Picasso dice que es universal, es un simbolismo universal del dolor. El cuadro de Picasso no solo narra el bombardeo, sino que se convirtió en un grito silencioso contra la barbarie y el sufrimiento que cualquier guerra inflige en la humanidad. Le consultaron en algún momento a Picasso, ¿este cuadro lo ha hecho usted? Y él respondió, no, este cuadro lo has hecho tú. La famosa respuesta de Picasso a un oficial nazi subraya la autoría intelectual de la destrucción atribuida a la alianza nazi-fascista. El ensayo de la Guernica fue elegida estratégicamente por su valor simbólico, el árbol de la Guernica, y utilizada para ensayar bombardeos de terror por la Legión Cóndor alemana, convirtiéndose en el primer ejemplo de destrucción masiva de los civiles en Europa. Y que además se ha convertido, porque hay muchísimas más cosas que leerles, pero no me voy a extender para que ustedes mismos lo busquen. A pesar de la destrucción total, la villa fue construida y reconstruida por sus habitantes, convirtiéndose hoy en un símbolo de paz y memoria, es decir, una relación de resiliencia y memoria. En este caso, la atrocidad de la unión bélica es un recordatorio no solamente de que la guerra tiene un rostro humano, sino que es un recordatorio. Ese andamiaje del recuerdo lo llevamos a esto. Y que además de ser, por supuesto, un hecho trágico, va a transformar no solamente el arte, sino en este caso todos los vestigios de documentar los hechos. Por supuesto, más allá, es un arte de la denuncia. Por ende, en este caso, era lo que mencionábamos con anterioridad.
Pero ahora pasamos a lo que nos llama la atención, por así decirlo, porque nosotros cuando condicionamos la historia universal, perfecto, lo podemos conocer de múltiples estrategias, múltiples dinámicas y por supuesto hay unas cantidades de información que ustedes pueden seleccionar a su gusto y a su ritmo. Pero ¿y la memoria colectiva de Venezuela? Que es en este caso lo que nos trae, porque es en el país donde residimos, de donde venimos y por supuesto a la cual pertenecemos. Bueno, hay que destacar que este proceso de esta memoria colectiva venezolana o de Venezuela son estos tres elementos que durante toda esta unidad curricular vamos a ir viendo poco a poco y de manera progresiva, pero también consciente de lo que ha pasado en el pasado, por supuesto, valga la redundancia, sino también, en este sentido, lo que tenemos en el presente y lo que cuestionamos para el futuro. Entonces, tenemos por un lado la realidad histórica. Desde la filosofía de la memoria, la realidad histórica no es el pasado, estático en este caso, sino la interpretación que hacemos de los restos, documentos, monumentos, relatos que sobrevivieron al tiempo. Entonces, no podemos decir en este sentido que el pasado es de una sola manera, profesora, y que bueno, fulanito, sutanito o fulanita y sutanita la cuenta ese pasado porque bueno, ella es en este caso, la garante de ese pasado. Resulta que eso es una manera estática. Concebirlo de esa manera es una manera estática. Por eso yo les insistía en esta unidad curricular de memoria colectiva, dentro del eje formador ético-político, que antes de la palabra política está la palabra ética, y que la ética nos lleva a la confrontación de ese pasado, pero de forma dinámica. Vamos a escuchar aquí, vamos a escuchar aquí. Y por supuesto, la idea es que transformemos esas cantidades de pensamiento que cada uno vaya a construir de manera personal y luego colectiva, para que esa interpretación de esos restos, como bien se llama aquí, sobrevivan en ese tiempo, ¿ok? En ese tiempo que estamos ahora en compartir y que nos permite accionar de alguna manera para lo que estamos en este caso viviendo, porque esto también es un momento histórico, ¿bien? La historia patria, que es la historia patria versus la historia de la sociedad. En Venezuela, el discurso oficial suele ser presidencialista y centrado en los próceres de la independencia, invisibilizando la historia de la sociedad civil, por supuesto, las comunidades indígenas y las personas esclavizadas que existieron, que pues hicieron notoriedad en su tiempo y en su espacio, pero que además eso no ha permitido, en este caso, consolidar la presencia de ciertos personajes. Me permito decir con toda la garantía que nosotros mismos, en este caso, ese discurso oficial de ciertos presidentes, no mencionar alguno particular, pues también los aislamos. Pareciera que no existieron. O sea que nuestras generaciones anteriores no votaron por ellos, no hicieron una elección y una consulta popular para que existiera esa historia y que se ha convertido esa consulta popular en la historia de la sociedad civil. Y que por supuesto en las comunidades, dependiendo de los sectores en donde se desarrolla esa consulta popular, por ejemplo, es lo que ha marcado también la historia de la sociedad. Pero es lo que tenemos en este caso en nuestro país. Y por último, y no menos importante, la palabra independencia, que funciona como el mito fundacional de Venezuela. La historia nacional se divide tradicionalmente en tres grandes periodos, que es lo que vamos a discutir durante varias unidades: indígenas, que es precolombino, colonial y republicano, que construye la periodización y construcción de ese relato oficial. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos, quizás lo vemos no solamente por una horizontalidad, que preferiblemente es mejor verlo horizontal que una historia vertical, porque la verticalidad nos lleva a la jerarquía, y la jerarquía, en este sentido, pareciera que fuese el enemigo, porque si contamos frente a una línea del tiempo y estamos categorizando quién tuviese más importancia o más valor, pues evidentemente nuestra historia patria y nuestra historia de la sociedad civil se va a ver involucrada en cambios drásticos. Y por eso volvemos a caer en la historia es con quien la cuente y a favor de quien la cuente. O más bien la historia es una cantidad de hechos que en este caso son subjetivos para llevarnos a una objetividad. Entonces, reflexionando lo que Maurice Halbach nos propone, que es la memoria nacional y oficial, la memoria clandestina y la filosofía colectiva, o sea, pensamiento colectivo, vamos en este sentido, o les coloco acá para su reflexión, estos tres elementos en los que acabamos de ver como memoria colectiva de Venezuela.
Por ende, la realidad histórica, en principio, bueno, desde la memoria nacional y oficial, la presenta como un destino manifiesto. Es una realidad lineal donde el Estado selecciona qué hitos destacar para justificar su existencia actual. Mantenemos, y que sabemos muy realmente, con sus fechas, sus dataciones oficiales, hechos comprobados y además sagrados. Eso no se toca, eso no se cambia, ¿ok? Por eso es que tenemos ciertas festividades, eso no quiere ligarse netamente a lo político, también vamos a lo cultural. Hay hechos categóricos que ya no se pueden cambiar porque pertenecen a la tradición, es decir, son sagradas. Y que además la comprobación de esa existencia lo da porque se mantiene vivo. Vamos a hacer un ejemplo muy particular. Ustedes se recuerdan, dependiendo de sus generaciones, cuando nuestros padres o nosotros mismos, dependiendo de, veíamos cómo en fechas patrias teníamos y colocábamos fuera de nuestras casas, evidentemente, el símbolo de la bandera. Ahora reflexionemos con lo que está hoy, esa memoria oficial, ahora la bandera, pues evidentemente, dependiendo de la interpretación y de los sectores sociales, pues pareciera que no pertenece al símbolo identitario de Venezuela. Es decir, que no pertenece a la memoria colectiva, marcándonos en este caso de hechos comprobados que ese símbolo, en este caso esa imagen nacional, ha cambiado con el tiempo y que eso no lo decimos nosotros los que estamos en estos tiempos y sobrevivimos para estos tiempos, eso lo dice la historia, ¿ok? O sea, para que quede como ejemplo allí que empiece a reflexionar. Ahora no ponemos nada de eso en nuestras casas y quizás en muchas otras tantas y pudiesen visualizarla, yo los invito a que lo visualicen más que todo en casas antiguas, en este caso que colocaba, donde se coloca pues evidentemente el fuste de la bandera, se colocaba el simbolismo del nombre de la familia y al lado, más allá de cualquier otra simbología en particular, dependiendo de las familias, se colocaba el escudo nacional. ¿Cuántas ahora edificaciones mantienen esa relación de memoria colectiva? Yo los invito a que caminen, son muy pocas. Luego aparecerá esa relación de la memoria clandestina y vamos que aparece en las grietas de la oficialidad. Es la realidad de los grupos subalternos, en este caso esclavizados, campesinos, disidentes, cuyos testimonios fueron suprimidos o ignorados por los grandes relatos. El arquetipo, por ejemplo, reductor se impuso a la imagen del llanero, Juan Bimba, como la única representación del pueblo de aquel entonces. Por eso, en este caso, debemos mencionar que existe una vivencia oculta, una resistencia constante, y eso no lo digo yo, atención con ello, solo veo en cada proyecto que involucran las comunidades indígenas o ancestrales. Hay una resistencia para que no se pierda, pero se sigue perdiendo. Porque la oficialidad, el Estado, en este caso, la sociedad-Estado, atención, no permite en este sentido, o por lo menos solamente garantiza que solamente un sector sea visibilizado. Y resulta que reducciona todas las demás existencias de las comunidades. Pareciera que solamente es lo que se selecciona y todo lo demás, bueno, vamos a ver para cuándo. Luego pasamos a la filosofía colectiva, que según el autor que estamos discutiendo, la realidad histórica es una reconstrucción que hace el grupo social desde sus necesidades presentes. No recordamos el pasado, lo representamos. Si lo recordáramos tal cual, lo viviéramos tal cual. Por eso es que existen, por ejemplo, en muchos centros de interpretación patrimonial, en muchos museos, en muchas galerías, esa dinamización, esa estrategia teatral para poder rescatar, en este caso, el pasado o la historia, el hecho. Vamos a decir, el hecho histórico, vamos a llamarlo de esa manera. Pero resulta que lo están representando, no está dentro de las necesidades, en este caso del presente, están en las necesidades, en este caso de ese grupo social que lo invita como estrategia porque, bueno, tiene que llamar al turismo. Entonces, ese recordatorio del pasado está muy mal empleado como estrategia cultural porque resulta que no utilizan ejemplos, vestigios históricos, que el territorio está manipulado hacia una cierta atmósfera a conveniencia para el público, a las masas, ¿ok? Y resulta que esa construcción social del presente no se mantiene viva. Se mantiene viva en la visita que ustedes puedan hacer. Por ejemplo, en el Museo Bolivariano, que lo hace. Esas visitas se mantienen en una fecha específica porque de por sí la historia o la memoria nacional
u oficial es la única que, en este caso, permite el disfrute. Solamente ellos condicionan cuándo se disfruta. Y resulta que la construcción social debe ser permanente porque el presente se nos lleva a la permanencia, debe mantenerse viva. Entonces, debemos consolidar que esta realidad histórica no es solamente un recordatorio, es que la representación debe permanecer viva, porque ustedes dirán, bueno, se pueden vestir, o por lo menos tienen el personaje histórico de su preferencia y se visten con ciertas simbologías y resulta que, bueno, puede ser cualquier estudiante conmigo, pues existe el mismo personaje. Resulta que esa representación de esa persona no va a ser igual que la mía. Y es allí donde empezamos a debatir, a la crítica, porque una persona, pues evidentemente, más allá de leerse todo el personaje, de vivificar el personaje, transmite mayor información o mayor sensación, porque se le estudia más, porque se apropia del personaje o sencillamente construye el presente, trayendo el pasado a estos tiempos. Pasado seguidamente a la historia patria, y nuevamente, desde la memoria nacional oficial, es una herramienta pedagógica y muchas veces de control. Se centra en el Panteón Nacional como referencia principal, las estatuas y las fechas patrias, 19 de abril, 24 de junio, etcétera, etcétera, 5 de julio, etcétera. Su objetivo es crear ciudadanos obedientes a un legado heroico, monumental, de bronce y de mármol, es decir, tallado en piedra. Quizás esa talla en piedra que si fuésemos en este caso a recorrer las ciudades históricas del país, pues evidentemente la monumentalidad patria quede en cortos relatos, porque créanme que muchas personas ni siquiera saben qué es el 19 de abril, qué es el 5 de julio, qué es el 24 de junio, ahora que anteriormente teníamos en marzo, ahora pasa al 3 de agosto, el 12 de octubre, y por supuesto, las fechas, evidentemente, que marcaron un antes y un después en diciembre. Créanme que ese legado heroico solamente se ha quedado en piedra. Y que por supuesto nosotros en esa memoria nacional debe ser una construcción, aquí lo dice, una herramienta pedagógica, pedagógica consciente, pero no de control, no en este caso, de impartir conocimientos como un doctrinamiento, que es diferente, ¿bien? Es para poder, en este caso, valorizar la historia patria, que es la que nos relaciona, más allá de la monumentalidad o de las, vamos a decir, los hechos categóricos, independentistas además, sino también de los pensamientos como humanos, que es lo que en realidad nos relaciona con esa patria. Por otro lado, desde la memoria clandestina, tenemos que esa historia patria se manifiesta en la tradición oral, en los cantos populares y en las historias familiares, que contradicen el mito de la armonía republicana, recordando las tradiciones y las exclusiones sociales tras la guerra. Son relatos de barrio, como también relatos de campo, y quizás pudiésemos agregarlo allí, relatos marginados. Si yo les dijera en este caso, que hay muchísimos, no crean que solamente es uno, que el himno nacional es un canto, en este caso, fuera perdón, para poder en este sentido, ese canto, reclamar la tanta opresión de aquel entonces. Pero nosotros lo vemos como el himno nacional, que de por sí son muy pocas las generaciones que respetan el himno nacional. Y que el himno nacional, pues, nos ha enmarcado, evidentemente, de las maneras como se nos han implementado, o en este caso, inducido frente a la educación, en que, bueno, tenemos que resguardar el himno nacional porque es el que nos condiciona en ciertos discursos. Eso es un manifiesto, ese canto es un manifiesto, pudiese considerar como una poética política para nosotros en este sentido, identificarnos con esas palabras, con ese discurso. Acá les puedo decir para su reflexión, lean, no canten, lean el himno nacional, frase por frase, estrofa por estrofa, como bien es cierto, pertenece a esa música. Léanlo. Y así pudiesen rescatar en este caso no solamente esa memoria clandestina que había para aquel entonces, que con el tiempo se definió como uno de los símbolos patrios, sino que ahora, en este caso, ese himno nacional, que es lo que representa.
¿A qué se refiere? Porque las interpretaciones históricas, ¿ok? De la historia patria van a ir cambiando según, pues evidentemente, lo que estemos viviendo. Y por último, y no menos importante, esa historia patria desde la filosofía colectiva es un lugar de memoria. Esa historia patria no busca la verdad científica, sino la cohesión emocional a través de símbolos que, en este caso, eviten el olvido de la identidad nacional. Es una narrativa identitaria cohesionadora. Pues no sé si les pasa o no les pasa y bueno, empiecen a reflexionar por qué no les pasa y por qué también les pasa. Cuando nosotros escuchamos los tambores, cuando nosotros, en caso más oportuno y más cercano, cuando nosotros escuchamos el tamunangue, tiene que ver con la historia patria a pesar de que no se ha visto de esa manera, ¿ok? No busca allí esa parte empírica, científica de los sones de negro, sino que esa cohesión emocional de lo que está sucediendo allí, de lo que estamos sintiendo, pues evidentemente hay muchas personas, no todas, se les eriza la piel, hay muchas otras tantas, que evidentemente hay una particularidad ahí de la neurociencia que los invita a ser tan emotivos frente a lo que se está escuchando, a lo que se está viendo, a lo que se está sintiendo de manera particular y de manera colectiva. Pues evidentemente las tradiciones y costumbres frente a ese lugar de memoria, frente a esa historia patria, es con ese afán de no olvidar la identidad nacional, de dónde venimos, en este caso de las narrativas contadas, de esos relatos marginados, de esos relatos nacionales, elitistas en muchas ocasiones o presidenciales, como decíamos anteriormente, para que más allá de tallarse la piedra, es que sintamos la piedra, pertenezcamos a ese proceso detallado, monumental, frente a esa historia patria. Y bueno, llegamos así a la última parte, que es la independencia. Esa independencia de la memoria nacional oficial se define como el momento de ruptura total con España y el nacimiento de la libertad. Es una épica de hombres blancos a caballo representadas como un logro concluido, ese triunfo militar definitivo, que bueno, ustedes ya conocerán en este caso los contextos y que más adelante estaremos hablando de ello. En la memoria clandestina, la independencia es como una promesa incumplida. Para los sectores populares, la independencia política no significó la independencia social. La esclavitud continuó décadas después. Ustedes lo pueden, en este caso, buscar, si no me creen. Esta memoria guarda el resentimiento y la esperanza de una segunda independencia, esa lucha social inacabada, por aceptación, por sobrevivencia, por coexistencia, por la parte cívica, pero de por sí, en este caso, es una promesa incumplida, porque como todo hecho histórico no viene a garantizar que se solucione todos los problemas, o se debe, en este caso, solucionar, o en este caso, brindar todas las respuestas para esa necesidad. Entonces hay que entender que las luchas sociales siempre van a existir y siempre van, en este caso, marginar unas tantas más que otras. Bien. Y la filosofía colectiva dentro de la independencia, pues evidentemente es un marco social del recuerdo. La independencia es el filtro a través de los cuales los venezolanos juzgan su presente. Si algo no funciona hoy, se dice que traiciona el legado de la independencia. Es un marco de referencia para la crítica, ¿no? Independencia, esa palabra, pues evidentemente tiene sus terminologías bastante amplias, más si se relaciona con libertades, que es diferente, porque en este qué sentido es dependiendo del contexto, del discurso y por supuesto de la apropiación del mismo. Entonces, eso nos permite que la independencia, pues, pase a los debates más críticos de la sociedad. Me imagino que lo conocen, es una referencia muy puntual y que estaremos hablando en unidades, en este caso de contenido, más adelante. Dice lo siguiente el padre de la patria, Simón Bolívar: por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Me imagino que lo han escuchado. Pero por otro lado, les pongo en contraste algo un poco más moderno, más contemporáneo. José Ignacio Cabrujas, dramaturgo muy reconocido en Venezuela. Y pare usted de contar. Búsquenlo si quieren conocer de él, si no lo saben, pues conózcanlo. Venezuela es un hotel.
dice José Ignacio Cabruja, no lo digo yo, ¿ok? Un sitio de paso donde nadie se siente dueño de lo que pisa, porque hemos perdido la memoria de lo que construimos. La memoria colectiva venezolana es episódica. Tendemos a olvidar el pasado inmediato para abrazar una nueva promesa heroica, lo que genera una crisis de identidad constante. Yo se los dejo acá de manera reflexiva, que por supuesto está abierto a discusión y a debate, bien sea a través de este video, de esta clase, o en la próxima, donde tendremos, por supuesto, la presencialidad. Porque es necesario no solamente contar con, por supuesto, el padre de la patria, el libertador, que lo ha llevado a la contundencia del contexto histórico que él vivió. Pero nosotros, abarcando todos esos escenarios, pareciera que estos discursos, indiferentemente de qué siglo pertenece o qué año, pues evidente se consolida el mismo, se ha escrito el mismo. Es que cuando nosotros profesamos independencia, profesamos memoria colectiva venezolana o identidad venezolana, caemos en esa promesa incumplida. Porque no sabemos en este sentido, y yo se lo dije muy claramente, no sabemos qué es identidad. No sabemos cómo nos identificamos, más allá de la cédula de identidad, que yo siempre pongo este ejemplo categórico. Entonces debemos, en este sentido, repercutir en que constantemente estamos buscando esa identidad venezolana, casi de manera desgastante para muchas generaciones, porque entonces cuando nos identificamos, viene un hecho, nos desestabiliza emocionalmente y usted pare de contar otros elementos y por supuesto nos volvemos otra vez a reconstruir. Resulta que dentro de las reconstrucciones, esto no lo digo yo, lo dicen los sociólogos y lo dicen los expertos en neurociencia, nos lleva a una continua desgaste emocional porque evidentemente eso repercute en las formas de actuar, en las formas de pensar, en las formas de consumir, en las formas de socializar y por supuesto en las formas de autodefinir. Bien, bueno, yo les coloco acá esa historia comparativa de Venezuela para que podamos en este caso entrar en contexto frente a las unidades de contenido que estaremos discutiendo más adelante y que por ende, bueno, indudablemente hay que aperturar en este sentido en la era prehispánica, ese llamado descubrimiento desde 1498 hasta 1500, que ha representado durante mucho tiempo resistencia indígena y establecimiento del sistema colonial. Durante siglos, la memoria oficial impuso el Día de la Raza como un ente de encuentro armonioso y recientemente se ha transformado en la memoria de la resistencia, resignificando a figuras como Guaycaipuro para construir una identidad de lucha anticolonial. Lo que me mencionaban por allí, no recuerdo qué grupo específicamente, por ejemplo, la guerrera Ana Soto, que decían que más allá de su existencia, es que involucraba un cambio de nombre de parroquia. Y ustedes me dirán, bueno, profesora, pero es que es un nombre. Resulta que el nombre tiene una relación con la identidad, con la memoria, con el recuerdo. Y ahí ustedes van, pare de contar el porqué de tantas cosas, ¿bien? Luego pasamos a la gestación de la independencia, 1810-1830, la declaración de la independencia y campañas bolivarianas, se crea el culto a Bolívar. El Estado utiliza la figura del libertador como un lugar de memoria para unificar a una nación fragmentada tras la guerra. Mientras la historia oficial narra batallas, la memoria colectiva popular guarda relatos de las heroínas y los pardos que rara vez figuraban en los textos escolares del siglo XIX. Luego pasamos al siglo XIX, caudillismo y guerra federal, 1830-1900, la Guerra de los 5 Años, 1859-1863, y el ascenso de Guzmán Blanco. Guzmán Blanco, que fue presidente de la nación, institucionaliza la memoria nacional mediante la creación del Panteón Nacional, frente a la memoria dirigida desde el poder para civilizar un país considerado como bárbaro para las élites de la época. Luego pasamos a la modernidad petrolera y las dictaduras, 1908-1958, dictaduras como la de Juan Vicente Gómez y luego la de Marcos Pérez Jiménez, llevaron, por supuesto, indudablemente a la explotación petrolera masiva, se genera la memoria del nuevo ideal nacional y por ende existe una nostalgia colectiva por el orden y las grandes obras de infraestructura que aún permanecen en pie, que a menudo omite la represión política de esos periodos que también existieron.
La era democrática, 1958-1998, el pacto de punto fijo y la bonanza petrolera, se construye el relato de la Venezuela saudita y la estabilidad democrática. Sin embargo, eventos como el Caracazo en 1989 rompen esta memoria, creando una fractura entre la narrativa oficial y la vivencia de los sectores populares. Y por supuesto, y no menos importante, para finalizar esta línea del tiempo, la Revolución Bolivariana, crisis y la transición, es decir, 1999 y el presente, el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia, que por supuesto, pongo yo que lo han conocido, que han llevado esta particularidad en este sentido, ¿no? Luego tenemos la nueva constitución, no solamente de tamaño, sino también de contenido, y por supuesto la crisis migratoria actual que nos ha llevado a 7.7 a 7.9 millones de ciudadanos, es decir, el 20% de la población, esparcida en muchos tantos territorios. Se produce una disputa por el pasado. El Estado busca una reconexión con las raíces, esa memoria insurgente, reclamada constantemente, vamos a darle el protagonismo a esas memorias marginadas que teníamos y mencionábamos anteriormente, mientras que otros tantos sectores construyen una memoria de la época dorada, esa república de manera republicana previa, porque veníamos de la Cuarta República y ahora con la Quinta República ya no sabemos en qué república andamos. Surge una nueva capa de memoria colectiva fuera del territorio basado en la nostalgia y la identidad transnacional. Por supuesto, yo aquí les estoy mencionando algunos personajes, algunas posiciones, algunos hechos categóricos que han indudablemente descrito esta horizontalidad de la historia comparativa de Venezuela. Por supuesto, si hurgamos muchísimo más, que ese es el objetivo de esta unidad curricular, nos vamos a encontrar muchas otras tantas cosas. Bien, entonces hay que mantener el interés de lo que posiblemente se ha contado, quizás han mantenido relaciones con ciertos libros frente a sus educaciones, a sus academias, pero también aquellas que todavía no se han contado y todavía se siguen hablando por allí, porque bueno, evidentemente los canales de comunicación y de información se han masificado. Entonces hay que buscar también sobre esas fuentes documentales. Y nos detenemos en este sentido con Andrés Eloy Blanco. Dice lo siguiente: somos todos café con leche, unos con un poquito más de leche y otros con un poquito más de café. Esto lo dice nada más y nada menos Andrés Eloy Blanco. Vamos a ver a qué se refiere. Y les coloco acá esta referencia, esta cartografía de la provincia de Venezuela. Y dice lo siguiente: la provincia de un recuerdo, sino de una resistencia. Y ustedes me dirán, bueno, profesora, pero es que se ha contado constantemente que, bueno, cambiamos espejito por otras cosas. Resulta que sí fue así. O sea, no es un cuento que nos dijeron por azar, por cumplir un contenido, sino que verdaderamente la historia ha establecido que se resistieron, aquellos que pertenecieron a estas épocas, se resistieron constantemente a cambios abruptos, de una brutalidad de por sí, en términos llamados la conquista, ¿ok? Entonces, ¿qué vino con ello? Bueno, vino exterminio y saqueo, la resistencia indígena y el hito histórico, u otros tantos, ¿bien? Por un lado, el exterminio y saqueo, la devastación temprana sobre la búsqueda del dorado, les coloco acá, que se refiere a la ciudad mítica de América, siglos XVI, siglos XVII. Marcaron el inicio del saqueo y el exterminio, no por el asentamiento específicamente. Podemos destacar exploradores como Diego de Ordaz, Felipe von Hunten, los Walser, así como los capitanes como Spira y Finderman, lideraron largas marchas desde Coro hacia los llanos occidentales y el Orinoco. Luego tenemos la resistencia indígena, la Confederación de Caciques, Huaycaipuro y la muerte de Diego de Lozada demuestran que la tierra fue defendida con sangre. Y por último, y no menos importante, uno de los tantos hitos históricos que podemos compartir, pero que ha marcado, por supuesto, el inicio de la provincia, en Coro, 1527, que fue la primera raíz y sede del primer obispado de América del Sur. Pero la provincia se forjó en una guerra de desgaste contra naciones como los caribes y teques. Entonces, no todo lo que se ha dicho en otras generaciones anteriores, quizás
porque algunos compartieron ese tipo de educación, otros tantos eran compartidos por sus familiares. No es que no sea cierto, simplemente en este sentido, como les he venido recordando durante esta clase, es dependiendo de quién la cuenta y cómo se comparte y cuáles son los intereses en este sentido. De más allá de compartir un hecho emblemático es también imprimir en ello la emoción que tiene esa persona. Bien. Entonces, esa cultura ancestral, porque eso es lo que nos lleva el dicho de Andrés Eloy Blanco, hemos dejado a un lado la parte ancestral, nuestros vestigios, nuestros antepasados, llamados así, ¿ok? Yo les coloco acá, evidentemente, cuando pasemos a las etapas precolombinas y, por supuesto, la colonia, vamos a ahondar muchísimo más. Pero en este caso hay que destacar, por ejemplo, los que les traigo de esta manera. La cultura de la selva y el escudo guayanés, que es hacia el sur de Venezuela, mantienen una relación espiritual profunda con el ecosistema selvático y sistemas de creencias chamánicos. Por ende, tenemos los Yanomamis en Amazonas, Pemón en Bolívar, el Yek Huacana en Ríos del Sur. Yanomami, que es el chapono, es una estructura circular comunitaria a cielo abierto, igualitaria y guerrera, basada en el parentesco dentro de sus sociedades. Practican, en este caso, el endocanibalismo ritual, es decir, cenizas de los muertos para reintegrar la energía vital al grupo, en este caso comunitario. El Pemón, en Bolívar, creen en los maguari, espíritus de las montañas y de los tepuyes, el mito de la abuela cueca, que se los compartí, en su hito de memoria reciente, expertos en cesterías, de fibra de guareque, guardianes de la gran sabana y el santo ángel, que les encanta a ustedes ver en diferentes, en este caso, reels o videos audiovisuales, ¿ok? Kere Pacupai Meru se llama el santo ángel. Las comunidades de Wana, Ríos del Sur, la gente de la canoa, es lo que significa, son navegantes expertos del Orinoco y Caura. Su cestaría, la Guapa, contiene diseños geométricos que narran el mito de la creación del mundo Guantuna. Seguidamente, tenemos acá la cultura de las aguas y el litoral, es decir, hacia el norte y el este de Venezuela, adaptados a ecosistemas de manglares, palafitos y zonas áridas costeras. Por ende, tenemos a los guayú, por ejemplo, en Zulia y en La Guajira, y los guaraos en Delta Amacuro. Los guayú, matrilineal, el apellido y la herencia se transmite por la madre, divididos en clanes. El muchipú, palabrero, que es encargado de mediar conflictos para evitar guerras de sangre, y por supuesto mantienen el tejido de chinchorros y mochilas con diseños de canasú, dibujos abstractos de la naturaleza. Por otro lado, Guarao, en Delta Macuro, palafitos a orillas de los caños del delta, pertenece a la economía del moriche, el árbol de la vida. De él se obtienen alimentos, que es la yuruma, la fibra para chinchorros y madera para sus curiaras. Su religión centrada en el canobo, espíritu ancestral vinculado a la naturaleza del río. Tenemos por otro lado la cultura de las tierras bajas y llanos, el centro-occidente del país, grupos que históricamente fueron seminómadas y hoy mantienen fuertes vínculos con la tierra agrícola. Puinave y Piaroa, gran conocimiento de plantas medicinales y rituales con yopo, conservan máscaras rituales de madera y fibras vegetales únicas en su estilo, porque evidentemente fortalecen su cultura espiritual o mística. La Yucpa y Barí, que es Sierra de Perijá, Barí conocidos como los hijos del sol, históricamente aislados, mantienen una lengua única y una estructura social cerrada. Y los Yucpa, tradición de horticultura de la montaña y una fuerte historia de resistencia por la demarcación de tierras. No menos importante, la cultura de las sierras y de Piedemonte en Lara y Falcón. Estas etnias forman parte de un complejo cultural interconectado con el noroccidente del país, con una organización social más avanzada y una relación mística con la montaña. Por ende tenemos los ayamanes y los irajara. Los ayamanes durante el siglo XX se creyó que habían desaparecido. Sin embargo, dice acá que en las últimas décadas ha ocurrido un proceso de etnogénesis, es decir, reemergencia de la identidad. Comunidades como Parupano y Moroturo han rescatado sus raíces y expertos en el tejido de las hamacas de cocuiza y la elaboración de la cerámica del barro.
Mantienen su conocimiento de la medicina botánica de la zona xerófila y la danza ritual, aunque muy influenciada por el sincretismo de la contemporaneidad y, por supuesto, el sincretismo religioso. Los girajaras fueron conocidos por su feroz resistencia a la colonización española. Su estructura militar era tan eficiente que obligaron a la corona a establecer alianzas especiales para poder transitar en sus territorios. Tenían casi cascos fuertes y una división de trabajo clara frente a la agricultura, maíz y la yuca y la caza. Aunque la lengua jirajara se considera extinta, ha dejado una huella profunda de la toponimia, nombre de lugares, de la región larense y yaracuyana. Por allí les dejo esa tareita, que los busquen, porque por allí existe el indio Jirajara, existe el Hotel Jirajara y por supuesto, y no menos importante, el baile de las turas. Entonces por allí van los tiros para que ustedes vayan, en este caso, indagando de nuestras propias culturas ancestrales, porque bueno, sucede y es también en este sentido válido hasta cierto punto que nosotros no nos relacionemos con el sur, ni con el este, ni toda la cosa, porque bueno, vivimos acá, vivimos en el centro occidente del país. Y por supuesto, cuando nosotros nos relacionamos tanto, muy el arraigo local, pues evidentemente marginamos, nosotros marginamos la propia identidad nacional. Por allí les voy a decir otro término que durante mucho tiempo lo he escuchado. Entonces acá les vengo con una pregunta. Venezuela, la narrativa igualitaria. Y les traigo estos tres elementos. Existe, nuestra propia cultura ancestral nos ha llevado a microracismos, apodos como negrito o comentarios sobre mejorar la raza, se disfrazan de cariño, pero perpetúan en la cosificación social. La autopercepción versus etiqueta, la mayoría se identifica como moreno para evitar el estigma de lo negro o lo indígena. Y el estigma, que es la herencia afroindígena e indígena, porque hay muchas categorías, se celebra en el folclore, pero se invisibiliza en la estructura de poder. Por allí existe un ministerio y alguien designado que no recuerdo bien el nombre en estos momentos, los invito a buscarlos también para que lo debateamos, que existe ese Ministerio de la Resistencia Indígena, algo así es que se llama, o de las comunidades indígenas. Resulta que ese ministerio, pues tampoco es que se hace como mucho, ¿no? No ha avanzado, porque por allí, si ustedes googlean, hay muchísimas ONG que han avanzado en la documentación de las comunidades ancestrales venezolanas y, por supuesto, le dan valía a la trascendencia. Esto indudablemente tiene que ver con lo que ha sucedido recientemente, que se los compartí, y por supuesto los documentales que estamos esperando, porque aquí no hacen estrenos de documentales cuando se trata de nuestra propia cultura ancestral. El caso de Cueca, de la abuela, que es una piedra, ustedes me dirán, bueno, pero es que es una piedra. Entonces, ¿por qué este afán loquito de esta gente traerse esta piedra? ¿En qué condiciones la trajeron? ¿Por qué la trajeron? Yo les invito a que indaguen un poquito más, porque más allá de la piedra, que evidentemente es una piedra de manera visual, en forma, tiene un vestigio identitario. Es como que ustedes yo les quite ciertos elementos, por lo menos en la actividad del objeto que vamos a tener próximamente. Si yo les quito ese objeto, ¿ustedes cómo se sentirán? Entonces, esto es lo que ha pasado, no solamente con Venezuela, en toda América Latina, más que todo en América Latina, que reclama constantemente el regreso de sus propias tradiciones, el regreso de sus colecciones patrimoniales. Y también ha sucedido en este caso en Europa, porque se reclama en este sentido que las colecciones originarias, el vestigio originario, descanse y repose en las naciones, porque nuestra América del Sur o Latinoamérica ha existido un expolio gigantesco de la cultura. Por eso es que existen estos términos que vamos en este caso, a conversar. La multiculturalidad y la pluriculturalidad. Por un lado, la multiculturalidad se define frecuentemente como la presencia estática de diversas culturas en un mismo territorio que se limitan a coexistir, pero no a convivir. En este modelo no hay necesariamente un intercambio de transformación social, lo que puede derivar en una segregación o posturas paternalistas hacia las minorías. Se refiere a situaciones de facto, es decir, un dato de hecho verificable y concreto. Hasta ahí llegó, que existen independientemente de cómo las valoren los ciudadanos o el Estado.
Pero por otro lado, la pluriculturalidad sugiere una presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio con una interrelación posible. Implica una situación más dinámica donde los grupos sociales están coordinados dentro de una unidad estatal. Se da cuando los actores sociales, tanto en la sociedad dominante como los pueblos indígenas, reconocen y asumen las diferencias étnicas y lingüísticas como factores de enriquecimiento cultural y recursos valiosos para la sociedad. Es lo que se determina en este caso, de estos dos términos. Ahora yo les pregunto, ¿existe en Venezuela multiculturalidad o pluriculturalidad? Y no solamente de las élites urbanas, vayan un poco más allá. Relaciónense con la parte rural, analicen un poco si conocen o desconocen. Eso no tiene nada que ver con la particularidad de lo ancestral, ustedes mismos, de manera particular, y luego, por supuesto, de manera colectiva. Si ustedes se han relacionado con estas diferencias étnicas y lingüísticas, como lo dice la pluriculturalidad. Si en realidad tienen un enriquecimiento cultural y, por supuesto, mantienen esos recursos valiosos para esa sociedad venezolana. Por eso le decía, nosotros vivimos constantemente en una reconstrucción de nuestra identidad, pues no sabemos para dónde va. Entonces, estos dos términos nos llevan a estos dos modelos, que lo escucharán y lo seguirán escuchando porque son teorías ahora modernistas que se van a establecer constantemente en debates. Modelos occidentales, que es la historia que conocemos, es la que ustedes me van a decir, yo conozco este libro, yo me gradué con este libro. Bueno, eso es un modelo occidental. Ahora, pues evidentemente, mientras que vayamos avanzando y ustedes vayan madurando y vayan creciendo y vayan, por supuesto, optando por otras tantas maneras de educarse, de comprender y entender los hechos de la memoria colectiva, pues van a impartir el modelo decolonial. Entonces, ese modelo occidental es una modernidad, individuo más naturaleza, es una vertiente neoliberal, se sustenta de la democracia liberal y el mercado, donde la diferencia se tolera e incluso se mercantiliza como un valor agregado, pero sin tocar las estructuras de desigualdad. Y el modelo decolonial, que es armonía y complementariedad tangible e intangible, en este contexto crítico se percibe a veces como una herramienta que solo promueve la convivencia entre culturas, pero al igual que el multiculturalismo, suele ignorar las causas de la denominación y la desigualdad social. Venimos de un modelo occidental por tanto tiempo en muchos aspectos y ahora, pues evidentemente se habla constantemente del modelo decolonial frente a una pedagogía crítica, frente a una museología crítica, un elemento patrimonial crítico, como ustedes lo quieren ver. Y además la investigación sociocrítica. Nos quieren colocar en este contexto crítico, pero aún así, pues evidentemente vamos, y ustedes como investigadores de las ciencias de la información van a categorizar que se suele ignorar las causas de la denominación o la dominación y la desigualdad social. No sé si es mejor el remedio que la enfermedad. Y esto lo dice, para que lo busquen, no lo digo yo, Catherine Walsh, Pedagogía decolonial. Googleenlo y por allí decía en un escrito, quedamos en las mismas. Entonces, ustedes asegúrense de lo que se está colocando acá, que en realidad Catherine Walsh diga que no cambia en absolutamente nada las perspectivas, solamente de nombre. Evidentemente es una paráfrasis de todo lo que está en su estudio. Y cerramos con lo siguiente. La memoria la resguardan los pueblos. Debemos indagar nuestra historia no para encontrar pureza, sino para comprender nuestra complejidad. Por eso es que es tan complejo determinar la memoria. De por sí el término es complejo y agregarle más colectiva es aún más complejo. Y les coloco acá, la tierra es nuestro patrimonio. Esto lo dice el chamán David Copenagua Yanomami. Entonces, les dejo esta particularidad para reflexionar sobre la memoria colectiva. Ahora bien, para esta interacción que vamos a tener a partir de esta sesión, los invito a participar. ¿Cómo en este caso ustedes pueden definir la memoria colectiva? ¿Cuál es su importancia de manera personal y de manera colectiva propiamente? En este caso, conocer su memoria, su historia y su independencia y que además, ¿qué es lo que ustedes se identifican con esa memoria? Puede ser un objeto, puede ser una expresión, puede ser la parte lingüística,
ustedes determinarán cómo ustedes se relacionan con esa memoria colectiva. Bien, entonces, los veo en la participación y por supuesto los leo en cuanto a sus perspectivas. Muchísimas gracias y continuamos con la sesión próxima. Que estén bien.